Buenas noches, ingeniero. En esta ocasión vamos a realizar la creación de las tablas de este modelo relacional en la interfaz PLSQL Developer con la base de datos Oracle. Otra manera de crear las tablas es dentro de un mismo archivo PDC, hacer la creación y asignar sus claves primarias y sus claves foráneas. En este caso solo tenemos la clave primaria. También podemos hacer lo que es agregar comentarios de las tablas o de las columnas, y aparte de eso agregar lo que son los privilegios. En este caso un privilegio de manipulación de datos en donde es público, es decir que todos los usuarios lo pueden ver. Entonces vamos a ejecutar este archivo y como ven todo se creó correctamente, se crearon los comentarios, la tabla fue alterada con su clave primaria y se asignó el privilegio. También tenemos lo que es department. Si nos podemos dar cuenta, existe una relación entre location y department de uno a muchos. Es decir, que department va a tener una clave foránea que viene de location. Por lo tanto, es importante llevar un orden al momento de crear las tablas. ¿Por qué? Porque si nosotros primero creamos department, nos va a generar un error, ya que aún no tenemos creada la tabla location. Es por eso que primero creé la tabla location y ahora voy a crear lo que es la tabla department. Entonces, en department tenemos lo mismo, creación de la tabla con sus atributos, se agregaron comentarios a la tabla y para cada uno de esos atributos se agregaron los comentarios. Tenemos lo que es la clave primaria, table department, add primary key, clave primaria que en este caso es department ID, y tenemos su clave foránea que proviene de la tabla location 3, en donde el atributo se llama location ID. Y asimismo se agregó un privilegio de manipulación de datos a esta tabla de department 3, en el cual es pública, es decir que puede ser vista por todos los usuarios. Entonces vamos a proceder a ejecutar y como ven todo fue creado. Generaron los comentarios, está la clave primaria y clave foránea y lo que es el privilegio. Entonces, ingeniero, para seguir con la explicación de este modelo relacional, procedemos a crear lo que es, bueno, aquí tenemos lo que son tres opciones a crear. Podemos crear la tabla job, la tabla salary grade o la tabla product. Para este caso vamos a crear la tabla job, que está aquí sin ninguna relación, por lo que no tendría ninguna clave foránea. Ahora vamos a proceder a crear la tabla. Como vemos aquí está la tabla ya creada con la sintaxis de create table, seguido del nombre de la tabla, que es job 3, sus campos con su respectivo tipo de datos. Abajo podemos agregar los comentarios de la tabla, y también los comentarios de las columnas. Asimismo podemos también darle su clave primaria, que con la sintaxis de alter table, y se añade la clave primaria que sería job id, que está declarada en el campo en la parte de arriba. Asimismo también podemos darle privilegios o quitarle con lo que sería grand select. Le damos el privilegio de manipulación de datos a la tabla y también la hacemos pública con decir todo público. Ahora vamos a proceder a la ejecución. Como vemos, la tabla se creó, los comentarios fueron añadidos, la tabla fue alterada añadiendo la clave primaria que es job ID, y también se agregó el privilegio. Ya, sí, para seguir con la explicación, lo que vamos a hacer ahora es que vamos a crear la tabla de empleado. Como vimos en el modelo relacional, tenemos que empleado, aquí se llama employee, tiene una relación con department y job, y así mismo tiene una relación recursiva consigo mismo, por lo que va a tener una clave foránea de sí mismo.
Ya ahora procedemos a la creación. Vemos que se crea la tabla empleado con Create Table, Employee 3. Tenemos todos sus campos declarados con el tipo de datos. Añadimos los comentarios de la tabla y de sus columnas. Voy a explicar qué hace cada una dentro del sistema. Agregamos lo que son su clave primaria, que es añadiéndole el primary key, employee ID. Luego tenemos la clave foránea que viene de job, que es la clave primaria de job, que es job ID, haciendo la referencia a su nombre. Ya tenemos también la tabla primaria que viene de empleado, que lo hicimos como nombre, manager ID, haciendo referencia a su misma tabla, haciendo referencia al atributo employee ID. Aquí lo que hicimos fue cambiarle el nombre de lo que es la clave foránea. Luego también tenemos lo que es la clave foránea que viene de department, que es department ID, que hace referencia a la tabla department 3. Y también lo que hicimos fue agregarle un privilegio de manipulación de datos y le hicimos pública también. Ahora vamos a hacer la ejecución. Como vemos, todo funcionó correctamente, se creó la tabla, los comentarios se añadieron, la tabla faltará añadiendo las claves primarias y las claves foráneas, y también se agregó el privilegio. Gracias. Buenas noches con todos. Yo voy a explicar sobre la creación de la tabla Customer. Con el comando Create Table vamos a crear la tabla Customer con sus respectivos campos. Vemos que aquí creamos 8 campos con sus respectivas variables. Ahí le indicamos si son números, si son de carácter string, de long, dates, si son fechas, etc. Después de la tabla podemos añadir comentarios a las tablas o a las columnas con el comando comment on table para las tablas, señalando el nombre de la tabla y agregamos el comentario, así como el comando comment on column, que es para la columna. Más abajo tenemos lo que son el comando alter table, que vamos a crear las claves foráneas, pero en este caso no vamos a agregar la restricción constraint. ¿Por qué? Porque si la creamos de esta manera, SQL nos va a asignar una etiqueta al nombre de nuestra clave primaria, y así creamos la clave primaria y la clave foránea. Después tenemos lo que son los checks, que son restricciones que nos va a permitir evaluar lo que nosotros vamos a ingresar en cada campo. En este caso tenemos alter table, que en la tabla Customer vamos a agregar una restricción sobre el campo Customer ID, que va a permitir que solo ingresen números mayores a 0. Asimismo con el campo State y el campo Zip Code. Ahora vamos a ejecutar para crear la tabla Customer. Como vemos, las tablas se han creado con sus comandos respectivos y no tenemos ningún problema. A continuación voy a explicar la creación de la tabla Sales Order, que va a ser lo mismo que la creación Customer. Creamos la tabla con sus respectivos campos, el tipo de datos, añadimos comentarios, creamos la clave primaria, la clave foránea. Después procedemos a crear un check que nos va a permitir evaluar los valores que vamos a ingresar sobre el campo total, que van a ser números mayores o iguales a 0. Y el comando Grand Select, sobre que le vamos a dar privilegio sobre esta tabla, sobre consultar. Aquí le estamos indicando que le vamos a dar privilegio a la tabla de consulta al público en general. Ahora procedemos a ejecutar la tabla. Como ven, se han creado aquí las tablas con sus comentarios y el último que le estamos haciendo el privilegio. Gracias. Buenas noches, mi nombre es Kevin Arevalo. Bueno, esta noche voy a hablar sobre la tabla Product. Bueno, vamos a crear la tabla con Create Table y el nombre de la tabla, que es Product 3.
y viene con sus columnas, que es Product ID, que tiene su campo y la longitud y su descripción. Bueno, aquí también agregamos comentarios para la tabla con el comando comment on table y la tabla, y con las columnas decimos, en vez de table ponemos column. Ya, y aquí también agregamos los primary key con el Product ID, y también creamos los privilegios para que la tabla pueda ser vista por todo el público o consultada por el público. Y ejecutamos para ver que está correctamente. Y como vemos, no hay ningún error y está todo correcto. Ahora voy con la tabla Splice. Bueno, como vemos, creamos el nombre de la tabla con el comando create table, las columnas, sus nombres y la tipo de datos y la longitud. También creamos los comentarios, como expliqué en la anterior tabla, y también en las columnas. Y como vemos, también tenemos los primary key y la foreign key que se crean. Y tenemos aquí que son los checks, que son restricciones que tienen. Como vemos, el list price es nulo, o el main price también es nulo, o puede ser que el main price sea menor o igual al list price. Y también hay otra condición, que end date es nulo, o start date viene a ser menor o igual que end date. Y tiene los privilegios que todo el público puede consultar esa tabla. Gracias. Y como vemos, ahorita vamos a ejecutarlo para ver que no haya ningún error. Y como vemos, todo está bien, todo correcto. Vamos a crear la tabla de item 3. Create table, item 3, ya saben. Esta va a tener 6 columnas. Other ID, de tipo number, hasta 4 dígitos. No es null porque no va a permitir valores nulos. Item ID, de tipo numérico, hasta 4 dígitos, y tampoco va a permitir valores nulos. Ahí tenemos Product ID de tipo numérico, hasta 6 dígitos, Actual Price de tipo numérico, hasta 8 dígitos enteros y 2 después de la coma decimal. Quantity de tipo numérico, hasta 8 dígitos enteros. Total tipo numérico, 8 enteros y 2 después de la coma decimal. Para agregar comentarios a la tabla usamos la sentencia comment on table, nombre de la tabla, is, seguido del comentario entre comillas. Por ejemplo, aquí estamos diciendo que los ítems están listados en las órdenes de ventas y que la información del producto puede ser encontrada en la tabla producto. También podemos comentar las columnas. Con usando la sentencia comment on column, el nombre de la tabla, punto, el orden de la columna. Así es como se referencian las columnas. Otra vez la palabra is y seguimos entre paréntesis el comentario. Por ejemplo, aquí estaríamos comentando que las órdenes de venta en las cuales el ítem aparece sería esta columna. Bueno, vamos ahora a crear la clave primaria. Alter table, ya saben, modificar la tabla, item 3, agregar clave primaria y el nombre de la columna que va a ser nuestra clave primaria. Ahora vamos a agregar la clave foránea, alter table, ya saben, add foreign key, el nombre que le queremos dar, y a la tabla y el atributo de la tabla que hace referencia. En este caso hace referencia a la tabla 6 order tree y va a tomar el valor del atributo order ID de esa tabla. Va a otra clave foránea, alter table, add foreign key, la etiqueta que le vamos a poner es product ID, que referencia a la tabla product 3 y la columna product ID. Al final vamos a conceder permisos para consultar la tabla con la sentencia grant select on, nombre de la tabla, a todos los usuarios. Eso significa public, todos los usuarios. A continuación ejecutamos y vemos que todo sale bien, todo correcto, sin problema. Ahora vamos a crear la tabla salary grade. Create table, salary grade, ya saben, 3 atributos, grade ID, número hasta 3 dígitos, no puede ser nulo este campo. Abajo lower bound, que sería el límite inferior, de tipo number, hasta 7 dígitos enteros y 2 dígitos después de la coma decimal. Asimismo para upper bound. Ahora vamos a agregar el comentario como lo hicimos en la tabla items con comment on table. En esta vez le agregamos un comentario a la tabla con comment on table, salary grade 2, y aquí estamos especificando, por ejemplo, que los niveles de salario están usados para clasificar el salario mensual.
la información del salario diario mensual en dólares, y que mientras más alto sea ese grado, más gana ese empleado. También podemos agregar comentarios a las columnas a salarygrade.grade. Aquí dice, es el número usado para los grados de salario. Aquí especificamos que un grado alto denota un salario más alto, ¿no? Ahora vamos a crear la clave primaria, ya saben, alter table, salary grade 2, nombre de la tabla, add primary key, y nombre del atributo que vamos a hacer clave primaria. Abajo vamos a agregar una restricción. Otra vez la sentencia alter table para modificar la tabla salary grade 2, add check, que es para agregar una condición. Esta sentencia lo que hace es que dentro se pone como argumento una condición booleana, y si esta condición no se cumple, entonces nos saltaría un error que ya posteriormente podemos manejar como excepción en nuestro programa. En este caso, si el límite inferior del salario es nulo y el límite superior no es nulo, o el límite inferior no es nulo y el límite superior es nulo, o si el límite inferior o también si el límite inferior es menor o igual al límite superior. Obviamente el límite inferior no puede ser menor o igual al límite superior. Entonces, si se cumplen cualquiera de estas tres condiciones que hemos puesto aquí, nos saltaría un error. Al final, al igual que en la tabla anterior, vamos a conceder permiso de consulta para la tabla Salary Grade 2 a todos los usuarios, public. Gracias. Ahora ejecutamos y vemos que conseguimos hacer todo sin problema. Ahora vamos a insertar datos en la tabla. Para eso usamos la sentencia insert into, seguido el nombre de la tabla, en este caso Salary Grade 2, seguido de la palabra reservada values, y entre paréntesis los valores de la tabla. Muy importante, si nosotros vamos a instanciar, nosotros vamos a llenar los valores, todos los valores de esa tabla, entonces podemos hacerlo de esta manera. Como solamente tiene tres campos la tabla Salary Grade, que son Grade ID, Lower Bound y Upper Bound, entonces solo vamos a tener estos tres valores, que es en este caso para la primera fila 1, 700 y 1200. Si nosotros queremos hacer menos de todos los valores, tendremos que especificar la columna a la que hace referencia antes de la palabra value. Bueno, en este caso no es necesario porque ya tenemos de esta manera con todos los valores. Repetimos para las 5 columnas y al final agregamos un select asterisco from Salary Grade 2, que lo que va a hacer es mostrarnos todos los datos de la tabla Salary Grade 2, y ejecutamos. Como vemos, después de la ejecución nos muestra que las 5 filas han sido insertadas, vamos a insert por 5, y al final vemos los datos de la tabla que corresponden a lo que nosotros habíamos puesto. Como pueden ver, en la parte de Grade ID, como solo era number, tenemos solo números, y en la parte de Lower Bound y Upper Bound tenemos números enteros y 2 dígitos decimales. Eso será todo, muchas gracias.